no es un tema solamente de alarma, es un tema en que es una realidad, la tenemos ya en casa, es un tema que abarca a todo el planeta. Hola, soy Carlos Salinas Maldonado, periodista del País. Les saludo desde Ciudad de México. Gracias por acompañarnos en esta conversación Imagina el Mundo, organizada por el País en conjunto con el Hype Festival y el apoyo de Sura. Hoy nos acompaña la bióloga mexicana Julia Carabias para conversar sobre medio ambiente y sostenibilidad. Buenos días, Julia, ¿qué tal? Hola, muy buenos días, Carlos, y muchísimas gracias por esta invitación nuevamente a charlar contigo. Va a ser un gusto. No, el gusto es de nosotros acá en el país. Julia, tenemos una serie de preguntas que nos han enviado lectores y también gente interesada en el Hype Festival. Y bueno, si querés podemos ir comenzando para iniciar esta conversación. Sí, Sí, vale. La primera pregunta es de Ramírez Pérez, de acá de México, y dice, usted trabaja con comunidades indígenas en Chiapas y otras partes del país. ¿Qué podemos aprender de sostenibilidad de los habitantes de la selva lacandona? Qué buena pregunta. Me encanta que empecemos con lo local. Bueno, yo me he trabajado siempre con comunidades campesinas, comunidades indígenas, en un proceso de intento de llevar la ciencia, poderla sumar con los saberes tradicionales locales, y a partir de información, de diagnósticos que podemos hacer de los recursos naturales que se encuentran en cada uno de los sitios, poder ubicar cuáles son aquellas zonas que son necesarias conservar. De lo contrario, no tendríamos oportunidad de dejar espacios grandes para que las especies puedan tener, pues, los hábitats necesarios, estar en su ambiente necesario de continuar la vida, continuar la evolución. Y esos son espacios que son necesarios conservar. Los espacios en donde están siendo ocupados ya por comunidades que requieren de utilizar los recursos naturales para poder lograr su desarrollo y lograr el bienestar que ellos desean. Entonces, allí llevamos a cabo un conjunto de proyectos productivos sustentables, amigables con la naturaleza, que les genera empleo, les genera ingresos y no hay una transformación de la selva. Y yo creo que es justo lo que pudimos lograr con las comunidades, no solamente las comunidades, la comunidad lacandona, particularmente con la etnia lacandona, que tiene un gran saber sobre su naturaleza, cuya cosmovisión es no transformarla, ha vivido toda su vida desde su origen, es un pueblo originario y no transforma esos recursos, ese ecosistema, vive con él. Entonces, hay muchas oportunidades de utilizar los servicios ecosistémicos que dan esos espacios naturales para el desarrollo y bienestar de la gente. Hay otras comunidades campesinas que son ejidos, es una forma de propiedad colectiva de la tierra en México, que no tienen esos saberes porque no son comunidades originarias o comunidades indígenas, o si lo son, pertenecen a otros sitios que han migrado aquí. Es allí donde llevamos otras prácticas productivas, particularmente hacia una agricultura y ganadería más sustentable, en donde tratamos de evitar el uso del fuego, el manejo controlado de los agroquímicos, las actividades que mezclan los procesos que son agricultura junto con ganadería, junto con la parte forestal, a lo que le llamamos agroforestal o agrosilvopastoril, y un conjunto de prácticas entonces que permita hacer un mejor uso de sus recursos naturales, pero también de todos aquellos fragmentos de ecosistemas naturales, en este caso de selva que todavía existen, entonces mantenerlos fundamentalmente con proyectos ecoturísticos. Y aquí hemos desarrollado pues los esquemas de varias empresas ecoturísticas que son de los ejidatarios o de la comunidad lacandona. Ellos son los únicos dueños. Nosotros contribuimos al fortalecimiento de sus capacidades,
a la búsqueda de financiamiento para llevar a cabo estos proyectos, a la difusión de estos proyectos. Y pues es un sitio en donde ojalá la gente pueda visitar, pueda contribuir con su eh, con su experiencia de estar allí, es un sitio maravilloso, y eso ayuda a la conservación de la selva, ayuda al mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades campesinas e indígenas, y ese es el modelo. Para mí, ese es un modelo de desarrollo rural que del cual podemos aprender, y haciendo sus adecuaciones es viable para cualquier otro espacio en nuestros territorios, no importa ni siquiera de qué continente. Esto se trata de hacer una búsqueda en la naturaleza de las soluciones, un trabajo con las comunidades para su organización y su capacitación, y un embone con el resto de las esferas de la economía, de las otras entes y agentes sociales que puedan contribuir a este proceso del desarrollo sustentable. Ahí hay una enorme fuente de conocimiento para poder acercarnos al desarrollo sustentable. Tenemos también otra pregunta, esta vez de Colombia, de Ricardo Suárez. Dice, es evidente que cada vez hay una conciencia mayor sobre el medio ambiente. Sin embargo, las élites económicas y políticas siguen haciendo oídos sordos en general. Y su pregunta es, ¿cuál debe ser nuestro siguiente paso para revertir esta actitud? La protesta social podría ser una vía, o entrar en las instituciones para incidir desde adentro. Yo creo que en la propia pregunta está la respuesta. Sí, en efecto, ha avanzado mucho en una conciencia social sobre el medio ambiente. Y creo que el tema de la pandemia nos ha ayudado muchísimo a lograr colocar la problemática de manera correcta. No es un tema solamente de alarma, es un tema en que es una realidad, la tenemos ya en casa, es un tema que abarca a todo el planeta y, por supuesto, afecta de manera distinta, sobre todo a los grupos más vulnerables, sin ninguna duda. A pesar de que hay una mayor conciencia, yo creo que esta conciencia no está arraigada en toda la gente todavía. Yo creo que ha avanzado mucho más los movimientos, por ejemplo, de género, los movimientos feministas, que nacieron bastante a la par. También han avanzado mucho los movimientos de la defensa de la democracia, que también son procesos que desde los años 70, 60 se fueron gestando, y nos hemos quedado atrás en la parte del ambientalismo. Esto porque las medidas que se tienen que hacer son medidas estructurales de cambios en la economía, de cambios en la forma de vida, de la manera en que estamos consumiendo, de la manera que se está produciendo. Y eso siempre se trata de postergar. Por lo tanto, se sigue lo que se dice en inglés business as usual. Hacemos más de lo mismo. Y no es que no seamos conscientes, seguramente es que dices, bueno, después, ¿no? Primero vamos a resolver esto y luego vamos a resolver esto, lo social, lo económico, y luego atendemos lo ambiental. Yo creo que lo que está faltando en la conciencia es que nunca vamos a poder resolver ni lo económico ni lo social si no resolvemos el tema ambiental, porque las tres van juntas y se hace un círculo vicioso. El deterioro genera pobreza, la pobreza genera deterioro, el enriquecimiento y el uso y el abuso de los recursos también genera deterioro, y eso a su vez va disminuyendo la disponibilidad de estos recursos. Si no cortamos ese círculo vicioso y lo convertimos en una espiral virtuosa, no vamos a poder salir de esta. Entonces, ¿cómo hacerlo? Yo creo que, en efecto, una cosa es conciencia, y la conciencia se logra con la información, con una información verídica, basada en la ciencia. Y lo insisto mucho, basada en la ciencia, porque tenemos muchísima información que es alarmista, que es falsa, y entonces genera más bien un miedo, una inmovilización. Cuando la ciencia nos está dando los elementos y los logramos traducir correctamente, entonces eso sí contribuye a una conciencia colectiva. Eso nos lleva a un proceso organizativo.
Eso hace que la gente, además de que tenga una actitud personal de cambio, pueda organizarse a cualquier nivel, en la casa, en el barrio, en la escuela, en el trabajo, en el municipio, condado, provincia, en el país, en los países. Ese proceso organizativo es el que puede hacer un cambio. Eso tiene muchos instrumentos. Tiene el instrumento de este tipo de eventos, como es esto, Imagina el Mundo en High Festival. Es este tipo de webinars que hemos tenido durante más de 1 año y medio, que se han logrado penetrar a muchos millones de personas. Tiene también la parte activa, la parte de salir a las calles, de salir y protestar y manifestar, pero con una agenda. Si nada más salimos a denunciar y no tenemos una agenda, tampoco nos permite avanzar lo suficiente. Por supuesto que trabajar en todos los espacios, no importa si es la empresa privada, si es las organizaciones de la sociedad civil, si son las organizaciones productivas campesinas, si son el gobierno, a las distintas instancias de gobierno, federal, estatal, municipal, en los gobiernos de las comunidades. En todos los espacios tenemos la oportunidad de ir haciendo el cambio. A mí lo que me parece que es una cuestión muy urgente es lograr un pacto por la naturaleza y por un desarrollo sustentable, tener una agenda común y empujarla. Y esa agenda común se ha construido, es la Agenda 2030 del desarrollo sostenible, con los 17 objetivos de desarrollo sostenible, pero no está entrando lo suficiente en los países. Yo creo que hay cambios muy importantes y ahí vienen. Los estamos viendo en el nuevo Pacto Verde Europeo, lo estamos viendo con las nuevas políticas de Biden, lo estamos viendo en algunos gobiernos, pero nuestra región de América Latina está tremendamente desarticulada. Entonces, creo que tenemos que lograr también esos procesos de cooperación a través de los foros globales, mundiales, que fundamentalmente los encabeza la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, hay espacio para todos y a todos los niveles. Lo que hay que hacer es tener la conciencia, tener una agenda clara y darle para adelante, que hay poco tiempo. En relación con esto que estabas comentando, Julia, la siguiente pregunta es de Salomé Trujillo, de Perú. Y dice, ¿qué país en América Latina consideras que está más avanzado en políticas públicas de apoyo al medio ambiente? Mira, yo creo que, Salomé, hay un poco de todo por todos lados. Lamentablemente yo no te podría decir, este es el país ejemplo, pero sí te podría decir cosas como Perú. En Perú, la parte de la protección, la parte de cómo han unido ecoturismo, comunidades indígenas y protección, es un ejemplo y lo hemos seguido en muchos países. Perú ha sido siempre una cabeza desde sus organismos gubernamentales de muchos años en la parte de las áreas naturales protegidas, que ha colocado el tema de manera a un muy alto nivel. Y lo ha hecho también con Colombia. Colombia lo hizo durante muchos años como una manera ejemplar. En algún momento también en Venezuela la parte de las áreas naturales protegidas. Nosotros en México, en los años finales de los años 90, logramos establecer con estos países una red muy fuerte de América Latina para las áreas naturales protegidas. Allí hay un ejemplo muy importante y se ha convertido en la constitución de instituciones de alto nivel especiales para la conservación. Hay un ejemplo que no puedo dejar de mencionar y resaltar como el mejor de América Latina, y yo me atrevo a decir el mejor del mundo, y está en México, y es la Comisión Nacional del Conocimiento para la Biodiversidad, la CONABIO, Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, la CONABIO. La CONABIO es el espacio en donde está copiando toda la información de la biodiversidad mexicana, la procesa, la utiliza para definir políticas públicas. Es una comisión intersecretarial e influye entonces en las decisiones de otras secretarías de Estado. Logra convocar a miles de expertos nacionales e internacionales y es una institución que ha logrado
colocar a la vanguardia el tema del conocimiento científico para las políticas públicas. Ejemplos en Chile, como lo están haciendo para transitar en la energía hacia las energías renovables. Yo creo que Chile en eso va punteando y ojalá lo logren consolidar para ir transformando el motor de la economía y de la sociedad en el país de las energías hacia las energías renovables. Tenemos buenas leyes en general. Yo creo que las leyes mexicanas en materia de cambio climático, de biodiversidad, la Ley General del Equilibrio Ecológico, que es una ley paraguas que atiende todos los temas y deriva en muchos instrumentos, la Ley General de Cambio Climático y la Ley General de Vida Silvestre, nos hacen un muy buen marco general normativo. Tenemos experiencias buenas en México en la Suprema Corte de Justicia. Y eso también ha ocurrido en Brasil y ha ocurrido en Argentina. El grupo, digamos, el eje de aplicación de la justicia y los jueces han avanzado mucho en ese sentido. Hay, por lo tanto, una miscelánea. Tenemos enormes éxitos con las comunidades campesinas indígenas. Nos falta muchísimo para consolidar políticas de Estado de largo plazo que nuestros países no estén cambiando cada cambio de régimen, porque entonces tenemos los bandazos. En un sexenio estamos muy pro hacia ciertos temas y en el sexenio siguiente negamos incluso la existencia de la ciencia. Creo que lo que le está faltando a nuestra región es establecer esta agenda regional, pero que cada país tenga una agenda que se convierta en una política de Estado de largo plazo, y está clarísimo cómo en esta agenda global los plazos son irrebasables. Si nosotros no atendemos esos plazos, vamos a tener problemas de haber brincado umbrales en donde los límites planetarios nos la van a cobrar. Ahora vamos a Europa con una pregunta de María Lozano de España, que además toca un tema que ha sido bastante controvertido ahora en España. Dice María, las evidencias científicas son claras y alarmantes y sin embargo como individuos nos cuesta dar el paso definitivo. Un ejemplo, Alberto Garzón, ministro de Consumo de España, alertó hace poco sobre la necesidad de consumir cada vez menos carne. Y enseguida se convirtió en motivo de mofa, y no solo en las redes sociales, sino que el propio presidente del país lo desacredita con unas desafortunadas declaraciones. ¿Qué podemos hacer, pregunta María, si ni siquiera las evidencias científicas parecen suficientes para cambiar la forma de pensar de una gran mayoría? Quiero ponerles un ejemplo. El doctor Mario Molina y el doctor Rowland, quienes ganaron el Premio Nobel de la Paz, tuvieron sus primeros descubrimientos científicos sobre la ruptura de la capa de ozono, corrijo, sobre la ruptura del ozono como molécula, un descubrimiento científico sobre la química que supusieron que podía ocurrir en la capa estratosférica donde está la capa de ozono, antes de que el evento pudiera quedar claramente determinado. Ellos estuvieron haciendo un cabildeo muy fuerte durante varios años en el Senado de los Estados Unidos, entre la industria, y fracasaron y no tuvieron la oportunidad de incidir en esos momentos. La gente no les creía y estaban considerándolos como que eran unos rebeldes científicos. Ellos perseveraron y hoy la capa de ozono se está cerrando. El tema brincó, se hizo la conciencia, los efectos del impacto de la capa de ozono fueron
ya conocidos universalmente, y hubo acuerdos mundiales. Las Naciones Unidas la tomaron como un protocolo especial, el Protocolo de Montreal, y todos los países entraron a ese cambio. Tardó, y luego les dieron el premio Nobel, mucho después del descubrimiento. Hay que perseverar. Quiero poner este ejemplo porque está la ciencia llena de estas situaciones. Tenemos que insistir, tenemos que perseverar. Hay informes de una gran solidez, como es el informe de Lancet, de una alimentación sustentable, que indica claramente cuáles son los impactos de la producción de carne como la estamos haciendo, tanto extensiva, que afecta profundamente a los ecosistemas y fundamentalmente a los ecosistemas tropicales, como la intensiva, que requiere de una gran cantidad de químicos para poderla mantener. Y eso repercute en la salud del medio ambiente y repercute en la salud humana. No es que no debamos comer carne. El que quiera ser vegano, vegetariano o carnívoro, eso es la elección de cada quien. Es que tenemos que reducir el consumo de carne. Y esa reducción del consumo de carne va a redundar positivamente en el cambio climático porque se reduce la producción de metano que viene por el excremento del ganado. Tendremos una mucho menor presión en los ecosistemas naturales porque ya no va a haber la extensión para la ganadería y tendremos una mejor salud porque no estaremos metiéndonos al organismo esa cantidad de químicos. Entonces, todos ganamos, ambiente, sociedad y el consumo de la carne balanceada, y entonces habrá una producción menor de esa actividad. Podrían quejarse los ganaderos, nos están dejando sin mercado abierto. Bueno, reconvirtamos a otras cosas, hágase una ganadería también sustentable. Y entonces es la necesidad de hacer un cambio, como lo están haciendo las empresas, de que no están arrojando sus desechos a los ríos, a los lagos, a la atmósfera, como lo hacían hace 3 décadas. Todos hemos tenido que hacer reconversiones. Bueno, también le toca a la ganadería hacer una reconversión hacia otro tipo de producción y a una producción ganadera mucho más sustentable. El que haya habido una crítica por parte de incluso el presidente, lo lamento brutalmente porque realmente, pues creo que nos estamos viendo en muchos países, lamentablemente, que lo que está reflejando es una ignorancia sobre el tema. Hay que perseverar sobre eso. La siguiente pregunta viene de Estados Unidos, es de Margarita Punzano y toca un tema importante, ¿no? Sobre todo para personas que vivimos en ciudades tan grandes como es el caso de Ciudad de México. Dice, ¿qué pautas específicas debe seguir el gobierno de una ciudad para alcanzar el desarrollo sustentable? ¿Se debe gravar con impuestos altos la producción de carne, por ejemplo? No hay una sola línea. Para ir al desarrollo sustentable no hay que agarrar la ruta 4, kilómetro 33. Por todos lados hay que atender el sitio. Entonces, una de las cosas sí tiene que ver, por supuesto, con una modificación estructural de nuestro sistema económico, sistemas financieros. Y en eso las reformas fiscales ayudan mucho. Por un lado, tiene que haber una eliminación de los subsidios en todos aquellos sectores en los que están generando un impacto del medio ambiente. Lo absurdo es que los gobiernos, los estados, tienen que garantizar un medio ambiente sano. Eso es un derecho humano, está consagrado en la Constitución mexicana. Pero aplica subsidios que lo que hace es altera el medio ambiente, y esa alteración del medio ambiente, pues entonces no tenemos la garantía del derecho humano a un medio ambiente sano. Entonces, los subsidios que están dirigidos hacia los procesos productivos que son insustentables
hay que cambiarlos hacia procesos productivos sustentables. Entonces es un giro de para dónde deben de ir los subsidios y los impuestos. El impuesto a una actividad productiva insustentable ayuda. Puede ser a la carne, puede ser al carbón, ¿no? Pero lo que tenemos que siempre compensar es cuando se coloca un subsidio, en este caso al carbón o a la carne, por ejemplo, cómo impacta a las poblaciones más vulnerables. Cuando ponemos un impuesto. Entonces, eso es lo que se debe de compensar, pero con subsidios dirigidos. Entonces, el impuesto y el subsidio tiene que ser una mancuerna en donde hay un impuesto para algo, para desmotivar su uso, tiene que venir con una política social que ayude a que quienes o viven de esa actividad o están beneficiándose de esa actividad puedan girar hacia otras actividades. ¿Cómo hacer que el desarrollo sustentable sea incluyente? Ese es el gran reto. Entonces, tenemos que verlo de manera integrada. No podemos ver solamente la parte energética, solamente la parte de biodiversidad sin darnos cuenta del impacto en la energética o la de la degradación de la tierra o de la contaminación en general o del problema del agua. Tenemos que ver las cosas de conjunto, porque podemos pensar en una medida adecuada que tenga una repercusión tan fuerte que nos salga peor. Entonces hay que entenderlo. Y eso es una de las cosas que nos está costando mucho en los países, porque dejamos de planear. No hay la política de planeación desapareció desde hace tiempo. No hay una planeación y menos la de largo plazo. Siempre es una visión cortoplacista en la que cuánto tiempo tengo para gobernar, me apuro y las políticas que se van complicando para el futuro es asunto de la siguiente administración. Eso lo tenemos que romper. Y con eso regreso a mi primer o segundo comentario, que era una política de Estado de largo plazo e integral que esté velando por el desarrollo sustentable. Sí, los impuestos son una ayuda, los subsidios su modificación, pero si eso no va junto con todo lo demás, vamos a generar también rebotes que nos pueden resultar peor. Entonces, hay que hacer una planeación de conjunto. Bueno, nos queda ya muy poco tiempo. Hay una última pregunta, si la puedes responder. Bueno, en el poco tiempo que nos queda, es de Iván Araujo, de Colombia. Dice, ¿la vida rural es más sostenible? La vida rural podría ser el ejemplo. Eso para mí está clarísimo, porque es allí donde se encuentra toda la biodiversidad, donde se produce el agua, donde está el suelo que nos da los nutrientes de todos los alimentos para todas las especies que estamos en el mundo. Si logramos un mundo rural sustentable, habremos hecho la mayor de la tarea. Yo creo que, por supuesto que en las ciudades, porque es donde estamos concentrados la mayor cantidad de la población, pero en el campo es donde están los recursos naturales, la biodiversidad, y eso es en donde tenemos que poner fuertemente los ojos. Así que a trabajar en el campo con una visión distinta, no nada más pensar en los campesinos como productores agropecuarios. Los campesinos son la mayoría de las veces los dueños de toda la biodiversidad. Es allí donde tenemos que poner nuestros ojos, nuestros esfuerzos, los recursos económicos, los recursos humanos. Y yo creo que todavía estamos a tiempo de eso. Y en América Latina ese es el ejemplo más importante. Muchas gracias, Julia, por acompañarnos en esta conversación con El País y el High Festival. Fue un gusto. Muchas gracias, Carlos, a ti.